Bendiga a todos. Yo sé que siempre Dios está con nosotros y es el que nos da la oportunidad de comunicarnos. A veces con un abrazo fuerte, con un estrechón de manos, otras veces con una llamada telefónica, con un mensaje de texto, desde la distancia. Pero Él siempre nos permite comunicarnos, expresarnos, hablar las maravillas de ese Dios vivo, de ese Dios real que Él es. Así que hoy vamos a tener un rato ameno, agradable. Sí, hoy les traigo un tema el cual he titulado En Cristo y en el Espíritu. Porque no todo cristiano está en Cristo, no toda persona está en Cristo, no toda persona o no todo cristiano está en el Espíritu. Y es como saber y evaluar si estamos en Cristo y estamos en el Espíritu, o estamos solamente en Cristo pero no estamos en el Espíritu. O en ninguna de las dos, ni en Cristo ni en el Espíritu. Es algo muy interesante que Dios quiere que analicemos. Bueno, ahora sí quiero ir a la palabra de Dios. Les voy a leer un solo versículo que está en 2 Corintios 5:17. Segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso dice 2 Corintios 5:17. Y como les dije, el tema lo titulé En Cristo y en el Espíritu. Porque aquí dice que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Y que las cosas viejas pasaron y que ahora todo es hecho nuevo. ¿Quién no quiere que cosas viejas que nos han hecho daño, que no han sido productivas, pasen? No sigan siendo el presente nuestro, sino que queden en donde deben quedar, en el pasado. ¿Quién no sueña con que esas cosas viejas que hacen daño pasen? ¿Quién no sueña con cosas nuevas, con cambios, con nuevas bendiciones, con nuevo poder, con una nueva vida? ¿Quién no sueña con eso? Y esto nos dice que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, o sea, vuelve a nacer, vuelve a ser creado de nuevo. Pues como formateado el cerebro, la mente, el espíritu, el alma, todo es como formateado y es una nueva creación, dice la palabra. Y que todas las cosas viejas pasan y que todo es hecho nuevo. Pero la clave está en que para que las cosas viejas pasen y todo sea hecho nuevo, se necesita estar en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo. Pero surge para mí un interrogante que no sé si para usted también, y es: ¿qué es estar en Cristo? ¿A qué se refiere la palabra cuando dice que si alguno está en Cristo? Y cabe la pena resaltar que este texto de 2 Corintios 5:17 no es el único que nos habla de estar en Cristo. No es el único. Muchos otros textos nos hablan de estar en Cristo. Entonces, estar en Cristo es estar mi fe y mi esperanza puesta en Él. Eso es estar en Cristo. Cuando toda mi fe, no una parte, no una fe distribuida, una parte de mi fe está en Cristo, pero otra parte está en otros espíritus, en otras cosas, en los agüeros, en la mata de sábila, en aquello, en lo otro. No. Estar en Cristo es que toda mi fe está puesta en Él. Él es el único Salvador. Él es el único sanador milagroso. Él es el único que liberta. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el único camino al Padre, el único camino al cielo. Él es la única fuente de salvación. Eso es estar en Cristo. Cuando toda mi fe, toda mi esperanza la tengo depositada al 100% en Jesús. Eso es estar en Cristo. Pero hay otra parte también muy importante. Estar en Cristo también es estar en su cuerpo o estar en su iglesia. La palabra dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y quisiera leerles un segundo texto que muestra cómo nosotros llegamos a estar en la iglesia de Cristo, cómo nosotros llegamos a estar en el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12, versículo, vamos a leer, 2 de Corintios capítulo 12, versículo 13. Dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Dice: por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y si usted lee todo el capítulo
de 1 Corintios 12 está hablando que los cristianos todos somos miembros del cuerpo de Cristo y que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, lo que él está diciendo es: nosotros somos parte de la iglesia porque fue el Espíritu Santo el que hizo esa obra de introducirnos a la iglesia del Señor. Ahora, él no usa la palabra introducirnos, dice por un mismo espíritu fuimos todos bautizados. Pero, ¿qué quiere decir la palabra bautizar? Esto viene de un vocablo griego, que lo que quiere decir es zambullir o sumergir. Eso es bautizar, es zambullir, sumergir. Como cuando bautizamos a alguien en el río y lo zambullimos o lo sumergimos y toda el agua pasa por encima de él, él está totalmente inmerso en el agua. Eso es bautizar, sumergir, zambullir. ¿Por qué el Señor mandaba, por qué se estableció el bautismo para la iglesia? Porque ese simbolismo de que nos integramos a la iglesia, digámoslo así. Pero hay gente que puede hacerse bautizar y no se integra, no es parte de la iglesia en realidad. Otros todavía no son bautizados en las aguas, pero ya son parte de la iglesia. Porque lo que más cuenta es el bautismo que el Espíritu Santo hace. Ese cuenta más incluso que el bautismo que el pastor hace. Dice que por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. O sea, por un mismo Espíritu fuimos todos sumergidos o fuimos todos introducidos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora mire que, corroborando un poco más esto, que muchos son bautizados en las aguas pero no son parte de la iglesia. Mire que cuando Juan el Bautista bautizaba, vinieron muchos a él y él una vez les dijo: generación de víboras, ¿quién los enseñó a ustedes a estar huyendo de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué los reprendió de esa manera? ¿Por qué decirle generación de víboras a unas personas que están viniendo a un río, que era el río Jordán, a hacerse bautizar por él en el río? ¿Por qué? ¿Por qué decirle generación de víboras? Porque él conoció. ¿Por qué decirle hagan frutos dignos de arrepentimiento? ¿Por qué? Porque él conoció que esas personas simplemente iban a hacerse bautizar como un ritual, pero que en sus corazones no estaba Dios. No había un arrepentimiento, no había un cambio, no había una nueva naturaleza. Querían simplemente vivir un protocolo de un bautismo, algo superficial, algo que llamara la atención, algo como un ritual religioso, pero conocía que en el corazón de ellos no estaba Dios, no había cambio, no había una nueva naturaleza, vuelvo y lo repito. Y por eso les dice: ustedes son una generación de víboras, hagan frutos de verdad, frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, el bautismo que más cuenta es cuando es el Espíritu Santo el que hace que una persona, un hombre, una mujer, sea parte de la iglesia del Señor. Y eso dijo el apóstol Pablo: por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y se refiere al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que él compró con su sangre preciosa. Ahora, aquí surgen algunos interrogantes, pero ¿cuál es la iglesia verdadera? Dicen muchos: ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál es la iglesia de Cristo? Tantas iglesias que hay, todas dicen ser la verdad. Pero yo quiero ser muy claro al respecto. La iglesia no es una institución, porque muchos, cuando hablan de iglesia, algunos piensan que la iglesia es un edificio, un templo, una capilla. Esta es la iglesia. Otros piensan que la iglesia es una institución. Esta institución donde yo nací, donde yo he ido, donde yo voy, donde yo me congrego, esa institución, llámese pentecostal o no pentecostal, llámese catolicismo, evangelio, lo que sea, esa institución es la iglesia verdadera y cada quien pelea por eso. Pero la iglesia no es una institución. Aunque la iglesia del Señor esté en varias instituciones, ninguna institución, digámoslo así, contiene al 100% la iglesia del Señor, como para decir: esta institución es la iglesia del Señor y fuera de esta institución no hay, nadie es iglesia del Señor si no está en esta institución. No.
Digámoslo así, Jesús no encapsuló la iglesia en una institución, ni armó una jerarquía. Ahora, yo sé que hay pasajes donde nos muestran claramente que los discípulos, por así decirlo, peleaban por quién iba a ser el mayor. O sea, ellos estaban pensando en que se armara una jerarquía en el reino de Dios. Como quien dice, armemos la jerarquía y todo. Mire lo que dice San Marcos 9:32. Dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputáis entre ustedes en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió, o sea, al Padre. Entonces, mire que antes de que Cristo muriera, antes de que Cristo resucitara, antes de que Cristo ascendiera, antes de que Cristo enviara a los discípulos al ruedo, como decimos, ya en ellos había una disputa por cuál iba a ser el mayor. Pero Jesús no dijo, bueno, el mayor va a ser Pedro y vamos a armar la jerarquía así, y usted va a estar, no, y usted aquí, y usted allá, y el que no pertenezca, digámoslo así, a esta institución, y el que no esté aquí ceñido a esta institución, entonces no es iglesia, no es nada. Y mire que siguiendo esto que acabo de leer, les acabo de leer San Marcos 9 del 33 al 37, pero mire lo que dice el 38. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Mira aquí el sectarismo. ¿Qué es el sectarismo? Quien no pertenece a mi iglesia, a mi institución, entonces no es iglesia, no es de Cristo, no es nada. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, o sea, él no está en nuestra institución, él no está en nuestra agrupación, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohíban, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Eso dijo Jesús. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Si para el Señor Jesús hubiera sido prioridad encapsular la iglesia en una institución, hubiera dicho, hicieron bien, porque vamos a armar aquí nuestra institución, nuestro esquema estructurado, y nadie puede estar por fuera de ese esquema. Pero para él no fue prioridad eso en realidad. Eso fue prioridad para los hombres que quieren, digámoslo así, manipular y armar una jerarquía donde yo soy el mayor y todos ustedes son menores, y tienen que aceptar lo que yo diga sin refutar, sin juzgar, sin analizar, sin chistar, como decimos. Tienen que aceptar lo que yo diga. Eso es lo que se mueve en muchos movimientos religiosos, pero ese no es el modelo de Cristo. Ahora, uno mira que el apóstol Pedro, uno de los grandes hombres de fe, uno de los grandes apóstoles del Señor en la iglesia primitiva, tenía, dice la Biblia claramente, una actitud hipócrita. Cuando estaba con los judíos, cuando estaba con los gentiles, él comía de todo, él vivía bien, pero cuando estaba con los judíos, entonces se comportaba como judío y quería predicar lo que predicaban los judíos. Y en la Biblia está escrito muy claramente, el apóstol Pablo escribió que él había reprendido a Pedro por lo que hizo, o lo reprendí. Mire usted que no fue que Pablo dijo, Pedro es la cabeza de la iglesia y yo no le puedo refutar nada, lo que él dice es infalible, lo que él dice es indiscutible, lo que él haga no se puede refutar. No, señor, dice que lo resistí, y fue una resistencia eufórica, digámoslo así. Fue una resistencia fuerte, o lo resistí cara a cara porque era de condenar. Y comienza a describir el apóstol Pablo cómo confrontó a Pedro y lo reprendió. Porque, digámoslo así, en la iglesia primitiva no había, aparte de Cristo, una cabeza que controlara todo. No, había una junta, había una comunidad. Cuando Pablo se lanzó al ruedo en el ministerio,
En Hechos 13 dice que el presbiterio, que los hermanos se reunieron y le impusieron las manos, porque el Espíritu Santo dijo: apártame a Bernabé y a Saulo, que los he llamado para el ministerio. El apóstol Pablo habla del presbiterio. Había como una junta, eran varios, y deliberaban las cosas y se ponían de acuerdo. De hecho, en Hechos capítulo 15 aparece un concilio que hicieron un debate. No era que alguien decía: la doctrina es esta, las cosas son así y punto, ya, no. Un concilio, y para que digan que un concilio era porque no había una cabeza que dijera sí y punto, no, sino que había un debate continuo. Entonces Jesús no se preocupó tanto por institucionalizar la iglesia. ¿Qué es importante? Que la iglesia de Cristo en cada país, en cada lugar, esté representada por una institución para cuestiones de orden, para cuestiones legales ante los gobiernos. Sí, es necesario, pero no es la prioridad del Señor. La iglesia verdadera de Cristo no está encapsulada en ninguna institución. Todo aquel que quiera decir mi institución, mi iglesia, mi grupo, mi rebaño, mi esto, es la única iglesia, es el único, los únicos que predicamos la verdad, los únicos que tenemos la razón, eso es una herejía, en realidad. ¿Cómo conocemos la iglesia de Cristo? La conocemos por sus frutos. Jesús habló muy claro, dijo: no puede una sola fuente dar agua dulce y salada. Y ahí dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo sabemos si alguien es iglesia de Cristo? Si alguien hace parte del cuerpo de Cristo. Muy sencillo, está ejecutando la orden que da la cabeza. ¿Cuál es la cabeza? Cristo. Dice que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. ¿Cómo puedo yo saber si alguien es parte del cuerpo de Cristo? Si alguien es parte de la iglesia del Señor. Muy sencillo, ¿cuál es el fruto? Ejecuta la orden de la cabeza. Tiene amor. Tiene amor en el espíritu. Tiene paz. ¿Cómo es su vida? Tiene que haber un fruto. Eso es estar en Cristo. Toda mi fe puesta en Él, como lo dije antes, y estar en la iglesia del Señor. Así que yo le hago un llamado a usted, mi amigo, o a usted que me oye. Si usted siente que no es parte de la iglesia de Cristo, y no me refiero a mi rebaño, entre comillas, no me refiero a X o Y grupo religioso, me refiero a la iglesia de Cristo en el sentido limpio y amplio de la palabra. ¿Qué tal si usted ora y le dice: Espíritu Santo, yo quiero? ¿Usted por qué no ora y dice: Señor, yo quiero que sea tu Espíritu Santo el que me lleve a ser parte de Cristo? Yo quiero ser parte del cuerpo de Cristo. Dígale eso al Señor. Algo hará Dios. No sé ni de qué forma, ni de qué medios va a usar, si medios muy convencionales o muy extraordinarios, no sé, pero algún día usted va a ser parte del cuerpo de Cristo, va a estar en el Señor. Toda su fe, toda su esperanza, toda su confianza, toda su doctrina, toda su política de vida va a estar fundada en la persona de Jesús, pero también va a estar en la iglesia. ¿En qué institución? En la de allí, en la de acá, no importa la institución, va a estar en la iglesia de Cristo, en algún rebaño, en algún lado va a encontrar su lugar y va a decir: aquí, aunque la iglesia de Cristo es universal, está en todo el mundo, no la contiene ninguna institución, pero bueno, yo me voy a identificar con este rebaño, con este grupo, con esta iglesia local de este pueblo, de aquel barrio, bueno, pero ahí voy a estar con un grupo de creyentes, creciendo juntos en la fe, creciendo juntos en la palabra. Es muy fundamental que usted haga parte de una iglesia local. ¿Cuál? Por eso le digo, dígale al Espíritu Santo que lo haga parte de la iglesia de Cristo. Cuando uno hace parte de la iglesia de Cristo, bueno, luego encuentra alguna iglesia local, algún grupo de alguna localidad y se une a él. Y ahí va creciendo espiritualmente. Eso es estar en Cristo. Pero ¿qué es estar en el Espíritu? Estar en el Espíritu es estar sumergido, estar en un mismo ser con el Espíritu. Y es aquí donde no todos cristianos están en el Espíritu. Muchos están en Cristo porque se arrepintieron de sus pecados, porque han puesto toda su fe en Jesús, porque son parte de su iglesia, pero no están en el Espíritu. Por eso hay muchos cristianos por ahí con muchas cosas raras, no están en el Espíritu. Entonces,
Mire lo que dice Mateo 3:11. Yo a la verdad los bautizo en agua. Eso lo dijo Juan el Bautista. Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene detrás mío, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Miren lo que está diciendo acá. Él los va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Dice que Jesús nos iba a bautizar en el Espíritu Santo. Mire que allá en Corintios leímos que el Espíritu Santo nos bautizó en Cristo, o sea, en el cuerpo de Cristo. Pero aquí Juan el Bautista está diciendo otro aspecto doctrinal. Y es, está diciendo, yo los bautizo en agua, pero detrás mío viene uno que los va a bautizar en el Espíritu Santo. Y se está refiriendo a Jesús. En Hechos 1, cuando Jesús ya va a ascender al cielo, reúne a los discípulos y les dice, vean, no se vayan de Jerusalén, quédense ahí, porque ustedes van a ser, porque Juan bautizó en agua, pero ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Y ellos hicieron caso. Jesús ascendió al cielo y ellos quedaron mirando cómo se iba. Ellos hicieron caso, duraron ahí hasta que vino el Espíritu Santo, hasta que ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo como Jesús lo había prometido. O sea, fueron uno con el Espíritu, quedaron totalmente metidos, discúlpenme la expresión, metidos en el Espíritu, sumergidos en el Espíritu, rodeados, poseídos totalmente por el Espíritu. Ahora, todo cristiano tiene el Espíritu Santo, si no, no fuera cristiano. La Biblia dice en Romanos que si alguno no tiene el Espíritu Santo, entonces no es de él. Es muy diferente tener al Espíritu Santo como alguien que nos acompaña, como alguien que nos guía, como alguien que está con nosotros, a tenerlo como alguien que nos ha poseído totalmente, que nosotros estamos en él y él está en nosotros. Entonces, mire lo que dice San Juan. ¿Sí? En San Juan 14, verso 17, dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Miren la diferencia. Jesús está hablando a sus discípulos que iba a venir del bautismo del Espíritu Santo. Dice, pero mora, hablando del Espíritu Santo, dijo, mora con vosotros. Tiempo presente. Pero luego al hablar del futuro dice, y estará en vosotros. Así que no hablo de tener el Espíritu Santo porque todos los cristianos lo tenemos. Hablo de estar en el Espíritu, de estar llenos, de estar en un solo ser con él. Hablo de estar fundidos. Voy a usar esa expresión. Hablo de estar fundidos, unidos totalmente en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es vivir en una sintonía donde me identifico con la doctrina del Espíritu Santo, donde me identifico con lo que Él habla, donde me identifico con lo que Él dice, donde pienso como Él piensa, donde estoy en una comunión total con Él. Eso es. Y muchos no viven en el Espíritu simplemente porque no ha sido, digámoslo así, el anhelo, el deseo de sus corazones, el deseo de sus vidas. Solo es cuestión de que ese sea el sueño. Yo me pregunto, ¿cuál es el sueño suyo? ¿Cuál es el sueño de las mayorías? Cuando oran, cuando buscan a Dios. Muchos dicen, no, pues yo quiero que Dios me dé un carro, yo quiero que Dios me dé una casa, yo quiero que Dios me dé esto, lo otro, que me dé salud, que me guarde la familia de la muerte. Bueno, en fin, pedimos muchas cosas. Pero ¿por qué no soñar, digámoslo así? ¿Por qué no soñar o por qué no anhelar? ¿Por qué no soñar o por qué no anhelar con todo el corazón? Estar en el Espíritu. Ser bautizados en el Espíritu, estar ahí sumergidos, así como cuando bautizan a las personas que entran al agua y el agua los rodea totalmente. ¿Por qué no estar así en el Espíritu, mis amados? ¿Por qué no soñar con eso? Si hay una promesa que Jesús dijo, y es que ustedes recibirán, está en Hechos 1:8, ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Eso dice la palabra. ¿Por qué no soñar con el poder de Dios? ¿Por qué no soñar que usted tenga el poder de Dios para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para hacer cosas extraordinarias? Que la gente pueda contar testimonios de cómo Dios te usa, de cómo eres un canal a través del cual Dios opera y hace cosas grandes. ¿Por qué no soñar con eso en lugar de soñar con lo que todo el mundo sueña? Con la vanagloria de esta vida, con las cosas de este mundo. ¿Por qué no soñar con el poder de Dios? ¿Por qué no soñar con lo sobrenatural? Y ese poder que solamente puede tener, digámoslo así,
los que son bautizados en el Espíritu. Quiero dejar este punto de reflexión. Usted está en el Espíritu, sueñe con estar en el Espíritu. Sueñe con estar bautizado, con ser bautizado en el Espíritu Santo. Algunas evidencias de ese bautismo en el Espíritu Santo pueden ser las lenguas, hablar nuevas lenguas, como dice la palabra. Pero sobre todo, más que hablar en lenguas, es el poder, como lo estoy diciendo. El poder que debe operar en usted, que debe ser visible. El poder para reprender los dolores, la enfermedad y que la enfermedad huya. El poder de reprender los demonios y que huyan. El poder de orar y que las cosas sucedan.